Aló, buenos días muchachos, ¿cómo están? Vamos a comenzar aquí a trabajar con el tema que me tocaba impartir ayer jueves en la clase de las 11 del día, y se titula La era del imperialismo del siglo XIX. Vamos a tratar de ir explicando los aspectos más relevantes de lo que es la parte que tiene que ver cómo se desarrolló la era imperial en el siglo XIX y quiénes fueron sus principales representantes. Aquí vemos, por lo menos en la segunda diapositiva, un dibujo del fin del siglo XIX que nos refleja un soldado encima de un campesino. Se observa un hombre encima de un campesino. Esto nos muestra una de las principales características del imperialismo. Nos muestra la explotación de los pueblos menos avanzados por parte de los europeos. Vamos a definir qué cosa es el imperialismo. Vamos a entender por imperialismo al periodo que se da en la historia en el que las principales potencias establecieron dominación efectiva sobre amplios territorios, organizando su administración y afrontando costosas guerras y otros gastos para asegurar su posesión. Este periodo comienza con la madurez del capitalismo hacia 1880 y con diversas variantes se prolonga hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde tuvo lugar el proceso de colonización e independencia de los países africanos y asiáticos. Las causas y teorías imperialistas, vamos en esta gráfica que vemos acá, vemos las características del imperialismo a finales del siglo XIX. Por ejemplo, existen dos partes muy diferenciadas, lo que son los metrópolis y lo que son las colonias. Las metrópolis son los estados imperiales, sobre todo los estados que están concentrados en el centro, en el occidente y en el oriente de Europa. Tenemos las colonias, que son territorios dominados. Vamos a entender aquí el término colonia con respecto al proceso de colonización española en el siglo XVIII. Aquí son básicamente lo que se refiere a la posesión de los imperios coloniales o los estados imperialistas de las metrópolis europeas en las colonias de los territorios dominados. Tenemos otra característica acá, que es la absoluta dependencia política de las colonias. ¿Qué factores influyeron en la expansión colonial? 1. La base ideológica. 2. El excedente de población europea que emigra a las colonias. 3. La superioridad técnica y científica, transporte y poder militar. Y 4. Búsqueda de prestigio político internacional. Vamos a ver aquí dos términos también muy importantes, lo que son el racismo y el antirracismo en la explicación del capitalismo. Vamos a ver acá los documentos primarios. Teoría racista del imperialismo. Dice esta teoría, según Ferry, el discurso en la Cámara Francia, julio de 1885. Se abre comillas y leo: las razas superiores poseen un derecho sobre las razas inferiores. Yo mantengo que ellas tienen un derecho porque también tienen un deber, el deber de civilizar las razas inferiores. Yo afirmo que la política colonial de Francia, la política de expansión colonial, la que nos ha obligado a ir durante el imperio a Saigón, a la Cochinchina, la que nos ha llevado a Túnez, la que nos ha arrastrado a Madagascar, insisto en que esta política de expansión colonial se ha inspirado en una verdad sobre la que, sin embargo, es necesario suscitar por un instante vuestra atención, a saber que una marina como la nuestra no puede prescindir en la extensión de los océanos de sólidos refugios, de defensa, de centros de avituallamiento. Documentos primarios. No existen las razas superiores, según el discurso de Clemenceau en la Cámara Francia, julio de 1881.
Clemenceau fue el ministro de Relaciones Exteriores de Luis XIV. Abro comillas del discurso de Clemenceau y leo: razas superiores, razas inferiores, es fácil decirlo. Por mi parte, yo me aparto de tal opinión, especialmente después de haber visto a sabios alemanes demostrar científicamente que la francesa es una raza inferior a la alemana. No existe el derecho de las llamadas naciones superiores sobre las naciones llamadas inferiores. La conquista que usted, Ferry, preconiza en el abuso liso y llano de la fuerza que da la civilización científica sobre las civilizaciones primitivas, para apropiarse del hombre, torturarlo y exprimirle toda la fuerza que tiene en beneficio de un pretendido civilizador. Uno es el texto de Ferry, que justifica el imperialismo, y otro es Clemenceau, que afirma básicamente una postura diferente a la posición de Ferry. Los factores económicos del imperialismo. Documento 1. La economía y el imperialismo. El imperialismo no es motivado por los intereses de toda una nación, sino por los de una clase determinada. Es decir, los recursos militares, políticos y económicos de toda la nación se ponen al servicio de misioneros, viajeros, cazadores, científicos, comerciantes, indebidamente acreditados como representantes de la nación, pero la nación solo corre con los gastos. Cada mejora de los métodos de producción, cada concentración de la propiedad parece reforzar la tendencia a la expansión imperialista. El imperialismo es el esfuerzo de los grandes dueños de la industria para facilitar la salida de su excedente de riqueza, buscando vender o colocar en el extranjero la mercancía o los capitales que el mercado interior no puede absorber. No es el crecimiento industrial el que anhela la apertura de nuevos mercados y de nuevas regiones para invertir, sino la deficiente distribución del poder adquisitivo la que impide la absorción de mercancías y capital dentro del país. El imperialismo es el fruto de la mala política económica, y el remedio es la reforma social. Si en Inglaterra las personas tuvieran poder adquisitivo, no sería necesario buscar en otras regiones los mercados. Este es un extracto también del discurso de Hobson, que se conoce como el imperialismo, en 1902. El colonialismo dentro del imperialismo. Los modelos coloniales. Aquí se ubican estos modelos en tres grandes regiones: en África, en Asia y en Oceanía. En África, la mayor parte de las estructuras políticas previas eran tribales, colonias de explotación. El reparto se realiza a partir de un acuerdo previo, Conferencia de Berlín 1884-1885. En Asia, el reparto fue muy complejo al existir estructuras políticas previas muy consolidadas. En esto se abarcan tres elementos muy importantes: protectorados, subsisten los gobiernos indígenas pero dependientes de la metrópoli. China, reparto en esferas de influencia. India, subsisten los poderes locales unidos bajo el gobierno de un virrey británico. En Oceanía no existían estructuras políticas previas. Dominios o colonias de poblamiento reproducen las estructuras sociopolíticas de la metrópoli. Consecuencias del imperialismo. Vamos a resumir estas consecuencias en tres grandes apartados: las económicas, las sociales y la política. En las económicas los europeos buscaron su propio beneficio. En las sociales existió una subyugación de los países colonizados, es decir, esto significa una transformación social de la sociedad de esos países con respecto a la colonización o a los que llegaron a colonizar. O sea, una transculturización, podremos decir en este caso. En la política se dan las rivalidades entre potencias propicio a la Primera Guerra Mundial. El reparto del mundo. Durante el siglo XIX, Europa ocupa África y domina Asia. En este mapa podemos ver un ejemplo muy práctico, muy tradicional, por decirlo así, en ese concepto, cómo se repartió África. Y vemos aquí en colores
prácticamente todos los colores que aparecen aquí, azul, amarillo, verde, aparece el dominio de los países europeos. Y aquí en la parte izquierda vemos la lectura de los territorios, de los países, perdón, con respecto al color, cuáles fueron los países que eran colonia de esos países europeos que tenían colonizada África totalmente allá por el año de 1913. Por ejemplo, aquí están los belgas, están los británicos, están los franceses, los italianos, los españoles, los portugueses, los alemanes y algunos independientes como Etiopía. Independiente significa de que no fueron colonizados por ninguna de las potencias europeas, en este caso Etiopía. Pero los demás, vemos en el color azul, están prácticamente la colonia más grande en África fue la francesa, como ven ustedes, Argelia, África Occidental francesa, África Ecuatorial francesa y abarca casi la mayor parte. Y también tenemos los británicos, que son los dos países europeos con mayores territorios de colonias o colonizados en África. Todo lo amarillo pertenece a Inglaterra. Vamos a hacer algunas conclusiones acá. Perdón. Vamos a hacer algunas conclusiones. Por ejemplo, conclusión del imperialismo del siglo XIX. Uno, se produjo por el afán de buscar nuevos mercados para la economía europea. Los europeos necesitaban más mercados por producto de que estaba en una acelerada transformación, y nos encontramos ya en la segunda, básicamente en la tercera etapa de la revolución industrial, y los mercados, pues la materia prima es buscada en todos estos territorios para mayor desarrollo industrial, y los conflictos también políticos que tenían ellos los empujan a una modernización de sus armamentos, y también hay un factor de la carrera armamentista que los impulsa a estos países a buscar otros territorios. Las potencias que se industrializaron buscaron expandirse y dominar el mundo. Aquí se reafirma lo que estoy exponiendo. Las principales potencias imperialistas fueron Inglaterra y Francia, ya lo había dicho, en África sobre todo. Alemania llegó tarde al reparto del mundo. Se industrializó más tarde y se configuró como país recién en 1870. Aquí hay que destacar que ya en 1870 Alemania aparece como una sola nación, porque antes de 1870 no se había unificado, eran pequeñas naciones, pequeños estados, y hasta después se dio la unificación alemana. Alemania, al comenzar a rivalizar con Francia e Inglaterra, causó conflictos que después desencadenaron en la Primera Guerra Mundial, es decir, es una de las causas de ese conflicto. El mundo asiático y africano quedó dividido en áreas de ocupación e influencia de las potencias europeas. Esto es lo que podemos decir en este tema. Es corto el tema, pero bastante rico en información. Yo les voy a dejar en la plataforma una actividad para que ustedes la realicen en esta clase. Muchas gracias por su atención, muchachos, y buena suerte. Que Dios los bendiga.